Aspectos que son sumamente necesarios conocer un poquito más a profundidad. Yo creo que si yo el día de hoy les preguntara a algunos de ustedes qué es el reino de Dios, probablemente algunos no me sabrían contestar. Se quedarían callados o se quedarían pensando y a lo mejor no me sabrían decir exactamente qué es el reino de Dios. Y bueno, el Señor puso en mi corazón el estar hablando de algunas cosas que son las bases fundamentales de lo que creemos, de lo que es la verdad presente, en lo que consiste el nuevo pacto. Y el día de hoy les voy a hablar un poquito del reino de Dios, del avance del reino. Y vamos a ver incluso algunas situaciones, incluso hasta históricas, para poder tener un mejor entendimiento de lo que es el reino de Dios. Vamos a estar utilizando algunas citas. Les voy a pedir a los de medios que estén muy atentos. Y probablemente pues me voy a ir un poquito acelerado ahí con las citas para poder avanzar rápido. Entonces también ustedes les pido que estén muy atentos a lo que vamos a estar compartiendo. Bueno, vamos a iniciar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que puedas ayudarnos a abrir nuestro entendimiento, Señor, para poder recibir lo que ha sido impartido ya en el Espíritu, Señor, porque sabemos que todo está ahí, que tú estás con nosotros, que el Espíritu Santo está con nosotros y es incluso nuestro paracleto, nuestro entrenador personal. Y te pedimos que pueda trascender de nuestro espíritu a nuestra alma todas las cosas que tú quieres que nosotros podamos recibir el día de hoy. Gracias, Señor, por este día, por darnos más de ti, por poder conocer más de ti, para poderte manifestar más a ti. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y gracias. Bueno, ¿qué es lo que normalmente se nos dice a los cristianos? Voy a hablar así, en general. ¿Qué debemos de hacer o de qué debemos de hablarle a las personas? ¿Acerca de qué? Pues no necesariamente. Estoy hablando en términos generales de las iglesias cristianas. ¿De qué nos dicen que le hablemos? Sí, pero hay la gran comisión, que es lo que todo mundo conocemos que tenemos que hacer. ¿De qué se nos dice que debemos de hablar? ¿Cómo? La salvación, pero es predicar el evangelio. Básicamente eso es lo que nos dicen y pues que debemos hacer discípulos, ¿verdad? Esto es generalmente como se maneja la gran comisión. Pero nosotros tendríamos que entender que las buenas noticias no significa lo que comúnmente se nos ha dado a entender. ¿Qué es lo que conocemos o que entendemos principalmente por las buenas noticias? Hablar acerca de la salvación, hablar de la muerte, resurrección, de la vida de Jesucristo. De hecho, nos vamos con la finta que evangelios son los 4 libros primeros del Nuevo Testamento que narran el nacimiento, vida, muerte y resurrección, ascensión de Jesucristo. Y sin embargo, la mayoría sabe que la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Pero en realidad lo que nuestro Señor Jesús, en ese tiempo, el Señor Jesús estuvo predicando, no era nada más las buenas nuevas y ni siquiera los evangelios, porque esos apenas se estaban llevando a cabo, se estaban desarrollando. ¿Sobre qué buenas nuevas les hablaba Jesús? Las buenas nuevas del reino de Dios. Entonces ha tenido la iglesia históricamente un entendimiento incorrecto o incompleto acerca de lo que es predicar las buenas nuevas. El mensaje principal enseñado por Jesús a donde quiera que iba era hablar de las buenas noticias, pero del reino. Si este fue el mensaje principal, ¿cómo es que no sabemos de esto? O muchas congregaciones no saben ni siquiera de esto y ni siquiera hablan de ello. Hay muchas congregaciones que no hablan del reino de Dios, que no saben qué es el reino de Dios, cuando podemos constatar nuevamente que el mensaje más importante y el que más extendió Jesús a lo largo de su ministerio fue predicar acerca del reino de Dios. De hecho, cuando Jesucristo resucita, viene nuevamente a sus discípulos, ¿recuerdan esa parte? ¿Y cuánto tiempo se estuvo con ellos? 40 días. ¿Y saben qué dice la Escritura que estuvo haciendo?
les estuvo enseñando a sus discípulos acerca del reino de Dios. ¿Será un tema importante que debamos de conocer y saber de qué se trata? Definitivamente que sí, porque eso fue lo que vino a predicar Jesús. Eso fue lo que vino a dar a conocer. Eso fue lo que Jesús vino a establecer en esta tierra. Así es que vamos a estar viendo algunos datos muy interesantes acerca del reino. Creo que va a disfrutar un poco aquí el doctor Ugarte, porque voy a estar mencionando algunos datos históricos y también algunos datos proféticos, doctor. Así es que creo que va a ser interesante para usted. Bueno, obviamente para todos. Si le preguntamos a cualquier cristiano qué es el reino de Dios, seguramente, como decíamos al inicio, probablemente se queden pensando o a lo mejor ni siquiera sepan qué es el reino de Dios. A lo mejor podrán decir que es la iglesia, que es parte de, y a lo mejor podrán decir algunas otras cosas, pero no necesariamente saben cuál es el verdadero significado o a qué se refiere la Escritura cuando hace mención del reino de Dios. Si le preguntamos también a los cristianos qué son las buenas nuevas, la mayoría le dirán que Jesús murió por nuestros pecados, resucitó y que si crees en Él podrás ser salvo. Eso es lo que la mayoría del cristianismo deduce o entiende acerca de lo que es el reino de Dios o las buenas nuevas. Incluso se les dicen las buenas nuevas de salvación. Así incluso se les dice, en vez de hablarlo y comentarlo, como las buenas nuevas del reino de Dios. Pero esto no necesariamente son las buenas noticias o las buenas nuevas. Esto solo es el boleto de entrada en donde están las buenas noticias y muchas cosas más. El recibir a Cristo es lo que nos introduce en el reino de Dios. El recibir a Cristo es lo que nos hace nacer de nuevo. Es lo que nos hace nacer con la naturaleza divina para poder estar dentro del reino de Dios. Entonces, obviamente, no se malentienda, no estoy minimizando para nada el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque si no hubiera sido así, no podríamos haber entrado al reino de Dios. Entonces, es de suma importancia, se les debe de explicar a las personas, debemos de explicarles lo que fue la muerte, resurrección, el sacrificio, la redención del hombre a través de Jesucristo, pero debemos de entender nosotros cuando le enseñamos a la gente que esto solamente es el inicio de algo mucho más, ¿sí? Entonces debemos de estar conscientes de estas cosas. ¿Podríamos decir que la iglesia es el reino de Dios? Sí, o es parte, siempre y cuando esté bajo la autoridad y el gobierno del rey. Hablábamos acerca, y no crean que me voy a devolver, pero cuando hablábamos acerca de Esther, si ustedes recuerdan de los primeros capítulos, que va a estar difícil que se acuerden porque fue hace mucho tiempo, hablábamos de que primeramente había otra reina, ¿recuerdan? ¿Cuál reina era? La reina Vasti. Ay, qué aplicados alumnos, ¿eh? La reina Vasti. La reina Vasti estaba viendo su fiesta aparte. El rey tenía un festejo tremendo que duró muchísimo tiempo. Y la reina Vasti, en vez de estar disfrutando de los festejos del rey, ella estaba en una fiesta aparte. Y cuando el rey manda llamar a la reina para mostrarla como su mayor gloria, reservó ese momento para el final de sus festejos, la reina no quiere ir porque está muy entretenida en su fiesta. Y comentábamos que esta era un tipo y figura de lo que es o no debe ser, y en el caso de Esther, lo que tendría que ser la iglesia de este tiempo. Y comentábamos que Vasti, al estar en esa fiesta aparte, de alguna manera estaba desentendida de lo que el rey estaba haciendo y de alguna manera lo estaba deshonrando y no estaba bajo el gobierno del rey. Cosa que el rey no podía aceptar y por eso, adiós Vasti, ¿verdad? Y vamos a buscar una reina. Pues no le dieron cuello como al chinito, ¿verdad? Pero la destituyeron como reina. Y por eso se buscó una reina correcta. Entonces yo les puedo decir que hoy en día, algunas por ignorancia, hay que ser justos, y algunas otras porque no quieren entrar bajo el gobierno de Dios y bajo la verdad presente, hay iglesias Vasti que están viviendo su fiesta aparte, están haciendo grandes eventos y grandes cosas, pero no necesariamente están en la verdad presente, en el nuevo pacto y honrando o siendo la gloria del Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Hay quienes creen que el reino de Dios es algo que se establecerá en el futuro, pensando en el regreso de Cristo como rey y Él estableciendo el reino de Dios. Y si bien es cierto que va a volver Jesucristo y que se va a establecer, no significa que no haya sido establecido el reino ya desde el momento mismo que Jesucristo murió, resucitó y ascendió a los cielos. Por si alguien no lo sabía, Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo normal es que un rey tenga un reino y un reino tenga un rey. Discúlpenme que esté siendo así tan lógico, pero es para poder entender perfectamente todos los conceptos, ¿sí? Quiero ser muy ilustrativo. Generalmente se habla mucho de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, pero pocas veces se habla de la ascensión de Cristo. ¿Sabían ustedes que Jesucristo ascendió a los cielos? Después de los 40 días que estuvo enseñando a los discípulos acerca del reino, llegó un momento donde delante de los ojos de los discípulos Jesucristo fue levantado a los cielos y entre las nubes salieron 2 ángeles que proclamaron que volvería el rey nuevamente, que volvería Jesucristo, y de pronto pues se dejó de ver a Jesús entre las nubes, ¿verdad? Esta fue la ascensión de Jesucristo. Qué extraordinario, de esto podríamos hablar mucho y hay mucha tela de dónde cortar, pero sabemos que esos 40 días Jesús estuvo ahí presente, enseñándole a los discípulos acerca del reino. Fíjense lo que dice Efesios 1:20 al 23, que Dios ejerció en Cristo. Bueno, si me pueden poner, muchachos, desde el 22, Efesios 1:20, 22 en NBI, que aquí lo tengo del 23 y se escucha ahí medio cortadón. Y ahorita, Bully, si puede mutear ahí la compu de medios, porque ahí se andan oyendo unos pitidos medio raros, acá en la consola. Bueno, a ver si tienen los muchachos, Efesios 1:20, 22. Voy a pedir que estén ahí bien listos con las citas para que no perdamos mucho tiempo. Efesios 1:20, 22, ahí está. Hasta el 23 lo vamos a leer. 1:20, desde el 19, por favor, perdón. Dice, ¿y cuál incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. El que sigue, por favor. Que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. 21 y... ok. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Qué extraordinario esto. Dios fue establecido por encima de todo gobierno, de toda autoridad, absolutamente de todas las cosas. Y dice que fue sentado a la diestra del Padre. Ese fue el momento de la ascensión de Jesucristo, donde podríamos decir que fue coronado rey y fue sentado a la diestra del Padre en un lugar de autoridad, donde no hay otro nivel de autoridad más alto que el de Jesucristo. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Qué extraordinario. Nosotros somos su cuerpo y somos la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Si ustedes analizan esto profundamente, pues oigan, deberíamos de entender que somos algo extraordinario a causa de Jesucristo. Fíjense lo que dice Filipenses 2:9. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Esa es la posición a la cual llegó Jesucristo después de su ascensión. Sentado a la diestra del Padre en un lugar de dominio y reino, coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. En el libro de Daniel, la profecía sobre el futuro Mesías dice lo siguiente, fíjense qué extraordinario. Tuvo Daniel una visión y dice, en esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia.
y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. ¿Se fijan cómo en Daniel, que era un libro del Antiguo Testamento, estaba siendo profetizada ya la ascensión de Cristo? La forma en la que iba a ser coronado rey es algo maravilloso. En esa visión nocturna, en el libro de Daniel dice esto: vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino jamás será destruido. Históricamente algunas cosas sucedieron y eran que la iglesia estaba avanzando. Miren, sería muy largo analizar cada una de las cosas que sucedieron a lo largo de la historia, pero a lo que se le conoce como la iglesia primitiva, que fue la iglesia del primer siglo, nosotros sabemos las grandes maravillas que estaban sucediendo. Pedro y Juan pasaban y los enfermos eran sanados, incluso hasta por su propia sombra. Había conversiones por miles de personas. El reino de Dios se estaba extendiendo de una manera extraordinaria, aun y cuando en ese momento eran perseguidos, incluso perseguidos de muerte. Y sin embargo, el reino se estaba extendiendo. ¿Qué pasó? Pues más adelante hubo otras influencias, como el rey Constantino, que homologó creencias de diferentes religiones y hizo un relajo, ¿verdad?, con todo esto. Y de alguna manera se fue distorsionando lo que de alguna manera había sido establecido por Jesucristo. Entonces empezaron a ver diferentes cosas, pero aún en esto podríamos entender que el reino seguía avanzando en cuanto a territorio, en cuanto al alcance, en cuanto a conversiones de personas a Cristo, aún con las limitaciones revelacionales que esto pudiera tener. Pero el reino seguía avanzando de una o de otra manera. Obviamente sabemos que mientras no hay una revelación correcta de lo que verdaderamente es el reino, de la identidad que debemos de tener como hijos de Dios, de la justicia que somos en Cristo, de la manifestación visible de Cristo a través de nosotros, la iglesia normalmente no puede ser efectiva como podría serlo si no se entienden todas estas cosas. Pero de alguna manera las personas estaban siendo introducidas a este nuevo reino, a este reino que vino a ser establecido por Jesucristo. Entonces, dentro de las cosas que sucedieron históricamente, había avance en las cuestiones del reino. Los misioneros estaban llegando a muchas partes del mundo y el reino parecía avanzar. Pero llega un momento, y me salto bastantes años en la historia, en que llega la Primera Guerra Mundial, que se origina en Europa. Bueno, primero por una situación de Togo, creo, ¿verdad? Mira, aquí me está ayudando el doctor que le gusta mucho la historia, ¿verdad? De un asesinato, pero bueno, el conflicto en general se lleva a cabo en Europa. ¿Alguien recuerda en qué año sucedió la Primera Guerra Mundial? De 1914 a 1918, aquí nos está comentando el doctor. Ya sabía yo que por ahí le iba a llegar este mensaje, ¿verdad? Se inició el 28 de julio de 1914, donde mueren millones de personas. Las cifras son muy variables en cuanto a lo que dicen los historiadores. Algunos dicen que pueden variar las cifras de entre los 10 a los 50 millones de personas que pudieron morir. Obviamente es una diferencia muy, muy grande, pero muy probablemente era por el tiempo que se estaba viviendo, pues no había la facilidad de poder contabilizar de una manera más exacta los decesos que ocurrieron en ese entonces. Entonces mueren millones de personas y las iglesias en Europa principalmente se ven mermadas, vaciándose principalmente de hombres que fueron los que fueron a la guerra y bueno, también mujeres porque hubo ataques a ciudades enteras, pero se empiezan a ver vaciados de hombres principalmente. Y era un tiempo, aun y cuando todavía sucede en algunos lugares, era el tiempo donde las mujeres no podían compartir en las congregaciones, ni tener ningún don espiritual, según los líderes de ese tiempo, o algún puesto de liderazgo dentro de las congregaciones. Entonces, esto trajo un retraso, una situación de una merma terrible a lo que era el avance del reino.
La iglesia se debilitó y disminuyó considerablemente en Europa, y esto causó cuestionamientos de las personas, como sucede hoy mismo también en la actualidad, debido a tanta destrucción y a tantos problemas que estaban sucediendo. Muchos, incluso de los teólogos, empezaron a cuestionarse si verdaderamente Dios iba a reinar, o Jesucristo iba a reinar en la tierra, o habría de reinar hasta que Él volviera nuevamente a la tierra. Entonces esto trajo una duda a las personas, a los teólogos, al cristianismo en general, de si realmente Dios era, o Jesucristo era rey ya de este tiempo, de esta era. Y normalmente cuando estaban recuperándose hasta cierto punto de esa primer tragedia mundial que fue la Primera Guerra Mundial, ¿qué creen que vino después? La segunda. Muy interesante, la Segunda Guerra Mundial. Doctor, ¿en qué año inició la Segunda Guerra Mundial? 1939 a 45, creo. Del 39 al 45. No le dije que iba a hablar de esto y nada, es que al doctor le gusta la historia y esas cosas, ¿verdad? Es una enciclopedia el doctor, a quien honro y respeto mucho por su gran sabiduría. Ah, ándele pues. Para los que no oyeron me dijo, más te vale. Bueno. La Segunda Guerra Mundial se inicia el 1 de septiembre de 1939, cuando Hitler invade Polonia. Y esto provoca nuevamente y en mayor magnitud un pesimismo en la iglesia en este tiempo. Y a causa de la interpretación en esos tiempos, los teólogos empiezan a hablar nuevamente de que el reino de Dios tendría que ser establecido como un evento futuro cuando Cristo viniera por segunda ocasión y estableciera su reino en la tierra. Se empieza a deducir que el reino de Dios será establecido hasta que Cristo regrese, dejando al lado las profecías, incluso bíblicas, de que la tierra sería llena de la gloria de Dios, de que la naturaleza espera la manifestación gloriosa de ¿quiénes? De la iglesia, de nosotros, de los hijos de Dios. Todas esas promesas que estaban escritas fueron congeladas en el entendimiento de estas personas, y todas las esperanzas fueron aplazadas hasta una segunda venida. ¿Se dan cuenta cómo estuvo siendo perjudicado la visión y el entendimiento de lo que era el reino de Dios? Si la gente hubiera entendido realmente que el reino tenía que ser establecido y que los hijos de Dios somos los encargados de extender el reino de Dios, que ya había sido establecido por Jesucristo a través de su muerte y resurrección, establecido pero no manifestado en su totalidad, sino que tenía que ser algo progresivo, y ahorita vamos a llegar a eso. Pero si hubiera habido ese entendimiento desde que Jesucristo estableció legalmente el reino de Dios, pues ¿en dónde estaríamos ahorita? Estaríamos en una situación totalmente diferente a la que estamos viviendo el día de hoy. Sin embargo, sabemos que Jesucristo fue establecido Rey de Reyes y Señor de Señores en su ascensión de un reino eterno e inconmovible. Desde el momento que Jesucristo fue ascendido, desde ese momento quedó establecido legalmente el reino eterno de Dios, y en la profecía que vimos en Daniel decía que no podía ser sustituido ni destruido, sino que iba a ser un reino eterno. Pero todos estos acontecimientos hicieron dudar a las personas si verdaderamente Él era rey y gobernaba en la tierra desde ese tiempo. Lo que pasa es que al ver nosotros terribles actos de violencia, que de hecho lo podemos ver también en este día, y es una de las razones por las cuales muchas personas no creen en Dios. Usted a veces le habla de Dios a las personas y dicen, es que si Dios existiera no habría tanta hambre en el mundo, no habría tanta violencia, no habría niños muriendo de hambre, y nos empiezan a decir tantas cosas. Bueno, si está pasando todo eso es porque no se ha establecido el reino de Dios. Es porque las personas no se han acercado a Dios para que sus corazones, sus vidas sean transformadas y verdaderamente puedan manifestar la vida del rey y el reino de Dios. Decía el doctor Myles Munroe, que fue uno de los principales exponentes de las enseñanzas del reino, que un reino puede, o mejor dicho, se puede saber si hay un buen rey dependiendo de las condiciones de vida de su reino. Y desgraciadamente, si en este tiempo no estamos viendo necesariamente una vida abundante en la cuestión del reino,
pues habrá que preguntarnos si verdaderamente es el Rey Dios, si Jesucristo es el Rey verdadero en nuestras vidas. Porque probablemente en ciertas cosas sí es, y en otras cosas no, y aquí sí me conviene, y acá no. Ahorita comentaba la apóstol Ross y la pastora acerca de las finanzas. ¿Verdaderamente Jesucristo es el Rey de tus finanzas? Muchas veces las personas creen que son argumentos de nosotros los pastores para que ustedes den, pero son principios bíblicos, y si no los que no están de acuerdo a él, reclámenle a su Señor. Pero le puedo decir una cosa, si usted no está de acuerdo con los principios del reino, ¿cómo quiere ver manifestadas esas cosas en su vida? Así de sencillo. Y lo vuelvo a repetir, no lo estoy haciendo para torcerle la mano y nada. Aquí en esta casa el que quiere da y el que no quiere no da. A nadie se le obliga, a nadie se le forza. Pero las personas entendidas saben que estos son principios del reino, y cuando alguien en el reino da, recibe también a cambio de ese mismo reino. Es una semilla, es la siembra y la cosecha. Entonces vemos actos terribles de violencia en este mundo, y esto influye de una manera muy fuerte para que la gente analice las cosas de una manera incorrecta. Podemos tener la seguridad que el reino de Dios fue establecido a través de Jesucristo, que hay un rey sobre muchos reyes, que somos nosotros los hijos de Dios, y cuando no podemos ver aún la manifestación completa de o de este reino, no significa que no esté establecido ya legalmente. Está avanzando progresivamente y constantemente. Aún hay lugares y personas que no conocen o saben aún del reino de Dios, o no tienen ni siquiera el entendimiento correcto de lo que es el reino de Dios. Incluso hay muchos que ni siquiera han entrado al reino de Dios aún. No quisiera alargarme mucho, pero hay un pasaje en las Escrituras que siempre se ha malinterpretado, cuando dice que ni los fornicarios, ni los borrachos y todos estos pelajustanes, se crean, que no podrán entrar al reino de Dios. No se refiere a que vayan a perder su salvación, y la religión, el cristianismo, ha interpretado históricamente que si tú te emborrachas, que si tú pecas, te vas a ir al infierno, aun y cuando ya hayas recibido a Cristo. Tu salvación la ganó Jesucristo, y dice la Escritura que fue un solo sacrificio y para siempre. Que tú andes de mundanote y andes haciendo tonterías, lo único que va a pasar es que no vas a poder experimentar la vida del reino, que es buena, agradable y perfecta, por las propias decisiones que estás tomando y las consecuencias que vas a vivir de estar tomando malas decisiones. Y esto es un fracaso para ti y para las personas que están a tu alrededor. Pero no significa que no puedas estar en el reino. No lo disfrutas como debe de ser, pero tú entraste a tu salvación por medio de Jesucristo. En alguna ocasión leí que decía Martín Lutero que si ninguna de mis obras me sirvió para ser salvo, porque fue a través de Jesucristo, significa que ninguna de mis obras tampoco me podrán condenar. Porque la salvación fue por gracia y por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y que quede claro para las personas que nos están escuchando, no estamos predicando a favor del pecado. El mismo apóstol Pablo dijo que sobreabunde el pecado, que abunde el pecado para que sobreabunde la gracia. De ninguna manera. Si pecas te va a ir como en la feria, te va a ir mal. No peques. Estás afectando a tu productividad como hijo de Dios, te estás afectando a ti mismo, te vas a causar daño a ti mismo, le vas a causar daño a otras personas, estás retrasando la manifestación del reino a través de ti, estás afectando tu propósito en esta vida. No lo hagas. Y aunque el reino de Dios, no en legalidad, sino en manifestación, como decíamos ahorita, o alcance, empezó de manera pequeña y gradual, y progresivamente está creciendo hasta que llegue el día donde dice la Escritura que todo será lleno. Tenemos que tener esa certeza y esa convicción. Y todos los enemigos de Dios serán puestos como estrados de sus pies. Probablemente es verdad que en Europa hay una gran resistencia hoy en día al cristianismo, pero se sorprenderían del crecimiento que está habiendo en otros lugares. En Europa, precisamente por estos datos históricos que les daba hace rato,
hay una gran resistencia al cristianismo. Las personas son muy humanistas, se tienden mucho a las teorías, al pensamiento filosófico humano, y de alguna manera tienen una resistencia a las cosas de Dios. Sin embargo, decía aquí la pastora Rosy que en Brasil está viendo un avance extraordinario del reino, y se sorprenderían de que en China dicen estudios, por ahí consulté en el internet, que una cifra conservadora, si saben lo que significa esto, ¿verdad? Bajita la mano, una cifra conservadora es 60 millones de cristianos en China. Hay más chinos en las iglesias el domingo que feligreses en toda Europa. Ahora, yo sé que la población total de China es inmensa, ¿verdad? Y que a lo mejor este número todavía no representa una gran cantidad, pero era un lugar donde no existía el cristianismo. Era un lugar lleno de politeísmo, de filosofías orientales, de cosas que no tenían nada que ver con las cosas de Dios. Y sin embargo estamos viendo un avance extraordinario de Dios mismo en este lugar, con un sistema político de comunismo y socialismo donde no estaba permitido el poder creer en Dios. Entonces vean las maravillas que están sucediendo alrededor de nosotros. Hay cosas que no podemos ver a través de las noticias. Qué tristeza y qué lástima que nos pasan en las noticias manifestaciones de 120 personas haciendo destrozos, no sé cuántos serían en el Zócalo de la Ciudad de México, pero que dejaron toda pintarrajeada la ciudad. Y entiéndame, no estamos condenando a las personas, sino estas situaciones, y no nos dan ninguna idea, no nos dan ninguna noticia, por ejemplo, de estas situaciones, donde ha habido, por ejemplo, reuniones en la India, que es el país más politeísta que hay en el mundo, y ha habido reuniones donde se han reunido 1 millón de personas para escuchar acerca del Señor Jesucristo, porque estas cosas no nos las mencionan en las noticias. Los nuevos conversos forman parte de grupos sociales en China muy diversos, desde campesinos de remotos poblados rurales hasta sofisticados jóvenes de clase media en vibrantes ciudades. Esto es lo que está sucediendo alrededor del mundo. El cristianismo está creciendo por todas partes, se está extendiendo como un virus, pero que no trae muerte y destrucción, sino un virus que trae vida y que trae abundancia y trae bendición a las personas. Es la vida de Cristo impartida en todas las personas. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Y este virus, que solamente lo estamos hablando así para dar un ejemplo, no me tomen las cosas literales, esto se seguirá extendiendo como una pandemia mundial hasta que toda la tierra sea llena del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que hay cosas malas en el mundo, pero hemos visto en las últimas décadas cosas increíbles que pensamos que jamás sucederían, como la caída de sistemas políticos, cómo no recordar algunos la caída del muro de Berlín. Cuando en un momento dado en Alemania se dividen poderes, se pone un muro para dividir el país, donde personas quedan atrapadas de un lado y de otro y no pueden volverse a ver aunque sean familia. Si no me equivoco, el muro de Berlín duró alrededor de 28 años, y este muro no permitía que se vieran incluso las personas. Y yo sé que a lo mejor a los muchachos no les tocó, pero yo recuerdo ver las noticias cuando las personas estaban entusiasmadas, llorando de alegría, con los marros en sus manos, destruyendo ese muro de Berlín. Hemos visto cosas maravillosas que están sucediendo en este tiempo. Todo sistema e ideología tendrán en su momento que sucumbir ante el poder del reino de Dios. Y tendrán que ver el reino de Dios, que es verdadero, justo, pacífico, lleno de amor y de alegría. Esto es lo que tendrá que llegar a llenar toda la tierra. Salmo 103:19 dice lo siguiente: el Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todos. El reino de Dios es un reino que no tiene competencia. El reino de Dios es un reino que no tiene rival. Aun cuando en esta tierra podamos ver el dominio de las tinieblas en ciertas áreas, porque el reino de Dios está avanzando y está desplazando estas fuerzas, no significa que todavía haya cierto dominio de las tinieblas en muchas cosas.
Pero por eso mismo Dios está levantando este entendimiento y está levantando a los hijos de Dios con un mensaje correcto, con el verdadero entendimiento de que somos hijos, de que somos herederos, de que estamos juntamente con Cristo, que todo lo podemos en Cristo que nos fortaleza, que somos nosotros la manifestación visible de Cristo mismo, que tenemos su gracia, que somos la justicia de Dios. Todas estas cosas, el tener una identidad correcta, nos está llevando a ser hijos efectivos en el propósito para poder avanzar en el reino y poder desplazar las fuerzas de las tinieblas que aún se encuentran en esta tierra. Cada vez vemos más hijos de Dios que están llegando a posiciones en las cuales Dios los está colocando para poder ser referencia, para poder establecer cambios. Y mire, para que se quede tranquilo, aún a no creyentes Dios puede mover su espíritu para utilizarlos a favor del avance del reino. Y nuevamente me regreso al ejemplo cuando dice la escritura que movió el espíritu de Artajerjes, quiere decir despertó el espíritu de Artajerjes para que hiciera ciertas cosas. Y ese es solamente un ejemplo de muchos que hay en las escrituras. Ciro de Persa también, cuando fue la reconstrucción del templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén. El reino no solo debe ser manifestado en las congregaciones. Hay congregaciones que creen que pues vamos a sentir el reino aquí en nuestra congregación. No, el reino de Dios tiene que ir desplazando el poder de las tinieblas y tiene que alcanzar todos los lugares de la tierra. Tiene que ser manifestado en todo, en la familia, en las artes, en lo espiritual, en la economía, en la educación, en el gobierno, en todos los aspectos tiene que estar manifestado el reino de Dios. Es por eso que nuestros hijos deben ser hijos entendidos, que deben de aprender desde pequeños lo que es el reino de Dios, lo que ellos significan dentro del reino de Dios, porque ellos son los que van a manifestar el reino de Dios a donde quiera que ellos vayan. Los sistemas de las empresas tienen grandes sectores corrompidos y tienen que ser alcanzados por el reino de Dios. Todos los sistemas sociopolíticos tienen que ser alcanzados por el reino de Dios y tenemos que cambiar lo que son los sistemas del mundo por el sistema de Dios, el reino de Dios. La respuesta nunca, jamás será sustraernos a los problemas y las cosas que suceden en el mundo, sino realmente la respuesta es inundar al mundo con los principios del reino. El reino de Dios lo tiene que gobernar absolutamente todo. En el reino de Dios, ¿saben cuáles son algunas características? En el reino de Dios no hay violencia. En el reino de Dios no hay pobreza. En el reino de Dios no hay enfermedad. En el reino de Dios no hay temor, no hay división ni odio. ¿Qué hay en el reino de Dios? En el reino de Dios hay gozo, hay amor, hay paz, hay fe, hay alabanza. Y está la gloria de Dios y la atmósfera del mismo cielo. Y eso es lo que tiene que ser establecido en esta tierra. Nosotros somos los encargados de manifestar la vida del reino, la vida del cielo aquí mismo en la tierra. Por eso cuando oramos, ahora oramos con un entendimiento diferente. Antes era orar para que el Señor nos visitara, antes era el Señor para que, Señor, danos algo. No, Señor, ahora sabemos y entendemos que somos los hijos de Dios, que somos embajadas del reino y que nosotros somos los encargados de manifestar el cielo aquí en la tierra. Que esto fue hecho legalmente a través de Jesucristo y nosotros somos los encargados de manifestarlo. Qué diferente, oramos ahora tomando autoridad sobre la enfermedad, no rogándole que se vaya. No, enfermedad te vas porque tú no eres legal en este lugar. Si tú no eres legal en el cielo, tampoco lo eres aquí porque yo estoy encargado de establecer el reino de Dios en este lugar. Por lo tanto, te vas en el nombre de Cristo Jesús. Su trono ha sido establecido en el cielo y un trono sobre todo reino y dominio que ya han sido derrotados en la cruz. Todos los dominios de la tierra han sido derrotados, no hay absolutamente nada. Podremos estar viendo aún el poderío de grandes situaciones, de grandes poderes, pero no hay poder mayor que el poder de Jesucristo. A medida, como decíamos ahorita, que progresivamente el reino de los cielos está avanzando en la tierra, llegará un momento donde será inevitable que el reino de Dios sea o que cubra absolutamente todas las cosas en esta tierra. Por eso Jesucristo, o Jesús, mejor dicho, les enseñó a sus discípulos, que dicho sea de paso,
no es una oración que tengamos que seguir haciendo, el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que se estaban pidiendo como algo que tenía que suceder, pero en este momento muchas de esas cosas ya sucedieron. Él les estaba enseñando a sus discípulos lo que tenían que orar para que sucediera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino, ¿es lo que tenemos que orar? No, el reino ya fue establecido. Hágase tu voluntad en la tierra como en él. Ese era un deseo que Jesús estaba estableciendo en ese momento. Pero ahora podemos decir, tu reino ha sido establecido y aquí se va a manifestar lo que en el cielo se manifiesta. ¿Estamos de acuerdo? Debemos orar, actuar y creer en base al reino, no a lo que estamos viendo con nuestros propios ojos. Nunca te desenvuelvas como si no estuvieras en el reino de Dios, porque estarías viendo las cosas desde una óptica terrenal. Tenemos que empezar a ver las cosas con una óptica espiritual, sabiendo que el reino de Dios ha sido establecido ya y que debemos de manifestar todo lo que se manifiesta en el cielo. Fíjense lo que dice en Isaías 9:7, otra palabra profética en el Antiguo Testamento, que habla acerca del Mesías. Dice lo siguiente, son versículos muy conocidos porque normalmente se leen mucho en el tiempo de Navidad. Fíjense lo que dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. A lo mejor les va a sonar un poquito diferente porque es la versión NBI. Soberanía, ¿qué significa soberanía? Reino, reposará sobre sus hombros. Y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía. ¿Qué significa? Su reino. Se extenderá su reino y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud. Desde ahora y para siempre, esto lo llevará a cabo. Isaías hablando proféticamente del establecimiento del reino a través de Jesucristo. Cuando habla de que se extenderá, habla precisamente de lo que ahorita el doctor me hacía el comentario, que no fue, a pesar de que quedó establecido legalmente y fue ganado ese reino, no significa que quedó ya hecho en toda la tierra. Al decir que se va a extender, quiere decir que esto es un avance progresivo del reino de Dios y nosotros, sus hijos, somos los encargados de extender este reino. Su plenitud será manifestada en mayor magnitud, obviamente, con el crecimiento de su iglesia, que somos nosotros, pero también del entendimiento correcto de la verdad presente. Es por eso que a mí me sorprende el hecho de ver que aun y cuando hay muchas todavía congregaciones que no hablan de la verdad presente, podemos ver y nos dan testimonio, y lo he comentado en otras ocasiones, que hay personas que se comunican con nosotros que nos han dado el testimonio que de pronto estaban en el Facebook y les llegó una recomendación para ver un video o alguien les compartió un video. Era alguna conferencia que estábamos dando nosotros o algunos otros que hablan de la verdad presente, y en ese momento dicen las personas, en ese momento se conectó mi espíritu inmediatamente con lo que estaba escuchando, porque el Espíritu Santo ya me había mostrado cosas acerca de esto. No lo entendía bien, no sabía cómo se le llamaba a ciertas cosas, pero en el momento que lo escuché, inmediatamente mi espíritu se conectó con esa palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo está revelando a sus hijos en todo el mundo lo que es esta verdad, lo que es el reino de Dios, lo que es la verdad presente, lo que es el nuevo pacto, lo que es la gracia, la justicia, una identidad correcta. Y todo esto está sucediendo para que su reino sea establecido en todas las naciones de la tierra. A medida que el gobierno de Dios sea realmente implementado en la iglesia y en el mundo, podremos ver un incremento en el reino de Dios. Vamos a ver qué dice Colosenses 1:13. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y el perdón de pecados.
Qué extraordinario es esto. Fuimos trasladados a ese reino inconmovible, a ese reino eterno. Aún y cuando nuestra ciudadanía no es de este lugar, también lo vamos a ver más adelante. Jesús oró al Padre y le dijo: no te pido que los quites de este mundo, mas protégelos del mal. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que teníamos que cumplir con una asignación, porque ahora íbamos a llegar a ser hombres y mujeres celestiales con una ciudadanía celestial, pero nuestra tarea era establecer el cielo mismo aquí en la tierra. Les voy a leer esto que a mí me impactó mucho, es la supremacía de Cristo como título de esta escritura, y vean lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas. Él es quien habita en ti. En el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Todas las cosas que hay en esta tierra llegarán a ser reconciliadas en Cristo a través de su iglesia. Nunca más hables del reino de las tinieblas, porque ¿sabes qué? Para que haya un reino tiene que haber un rey. ¿Quién dijo que Satanás era rey? No hay reino de las tinieblas. Hay un dominio, hay una manifestación de las tinieblas, pero Satanás no es ningún rey. Hay un único rey, que es el Rey de reyes y Señor de señores, y los demás reyes que existimos somos nosotros sus hijos. Nunca más hablemos del reino de las tinieblas, porque no lo hay. Satanás no es un rey, el único rey es Jesucristo, y junto con él nos ha hecho también a nosotros reyes y sacerdotes. No hay reino de las tinieblas. Lo que había como reino de las tinieblas, por haberle sido dado la autoridad por medio de Adán, fue derrotado en la cruz del Calvario a través de Jesucristo. Jesucristo mismo bajó hasta el mismo infierno y le quitó todo poder y toda autoridad al enemigo. Lo exhibió públicamente y quedó derrotado para nunca más poder tener dominio sobre ninguna cosa, porque ahora quien tiene el poder, dominio y autoridad sobre todas las cosas es Jesucristo como Rey y su iglesia como el cuerpo manifestante de todo lo que Él hace. No podemos negar que hay un dominio de las tinieblas aún en esta tierra. Y aquí recurro a otro hecho histórico que también le va a gustar al doctor. ¿Alguien sabe a qué se le conoce como el día D? ¿Alguien sabe qué era el día D o qué fue? Veo que algunos dicen que sí. El día D fue el desembarco de Normandía, que fue un desembarco de las tropas aliadas en la Segunda Guerra Mundial para poder llevar a cabo la victoria en la Segunda Guerra Mundial de los aliados. Fue una batalla que se llevó en las costas de Normandía, donde se llevó a cabo la expulsión del ejército de Hitler de Francia. Y hay películas incluso de este tema y vemos cómo van desembarcando grandes vehículos anfibios, se les llamaban embarcaciones, donde empiezan a bajar muchísimos soldados. ¿Y sabe cómo eran recibidos? A balazos, porque estaban el frente de Hitler ahí defendiendo estas costas. Costó la vida de muchísimas personas, pero se logró desplazar el dominio de Hitler de ese lugar. Las tinieblas están siendo desplazadas por el pueblo de Dios, por los hijos de Dios. Y no significa que no libremos ciertas luchas contra el sistema, no significa que todo esté servido en charola de plata, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y no hay ninguna fuerza, ni aún del enemigo, que pueda oponerse al avance del reino, porque Cristo ha vencido y va delante de nosotros como poderoso gigante.
Es como el reino de Dios. Él conquistó todo, pero tenemos que ir desplazando las fuerzas enemigas que han quedado, sabiendo y teniendo la confianza que ya fueron vencidas por Jesucristo. Somos el avance del reino de Dios en todo el mundo, desplazando el dominio ilegal de las tinieblas. En tu negocio, en tu familia, todo lo que tú estás haciendo es hacer avanzar el reino de Dios. Estás desplazando el poder de las tinieblas, estás desplazando las filosofías humanas, estás desplazando los pensamientos del mundo para introducir los principios del reino donde sea que tú vayas. Dios puede incluso usar no creyentes, como decíamos ahorita, para su propósito. Existe también el caso del pueblo de Judá, que fue hecho cautivo en Babilonia. Algunos recordarán, el rey en ese momento era Don Nabu, ¿verdad? Para no decirlo tan largo el nombre, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él no era creyente, pero Dios lo utilizó un día que este rey tuvo un sueño. Llevó a todo mundo a que le interpretaran su sueño, pero no les contó nada acerca de este sueño. Ahora hay personas que se dicen profetas y la gente les cuenta toda su vida y les anda diciendo todas las broncas y les dice que lo que quieren escuchar, y el profeta les dice, ay, todo acomodadito a lo que quieren oír. Este rey fue más sabio porque le dijo, a ver, si Dios te está hablando, que Dios te revele lo que tienes que decirme. Yo no te voy a decir nada de mis problemas, yo no te voy a decir nada de mi vida, de mi sueño. Yo quiero que el Señor les revele, o quien diga que sabe las cosas, que me diga qué fue lo que soñé y me interprete qué fue lo que soñé. Tengan mucho cuidado con la profecía personal. Toda profecía tiene que ser pesada, analizada, filtrada a través de la Escritura. Es para edificación, no para destrucción. Toda palabra profética que se da tiene el factor de falibilidad, puede ser falible, lo dice la Escritura, no lo digo yo. Toda palabra profética normalmente será una palabra de confirmación a algo que el Señor ya había puesto en ti. Así es que cuidado, porque hay muchos charlatanes de la palabra que sueltan palabras, y hay personas que son destruidas sus vidas, destruyen las vidas de otras personas, calumnian a otras personas y hacen verdaderas tonterías con una palabra profética, diciendo que Dios se los dijo. No estoy diciendo que Dios no pueda mostrar algo proféticamente, pero habrá que tener el cuidado, habrá que analizarlo, habrá que verlo a través de la Escritura. Y se dio este caso con Nabucodonosor, y voy a tenerme que ir rápido porque quisiera leerles el pasaje de esta Escritura, pero no hay tiempo. A grandes rasgos, dentro del sueño ¿y sabe qué fue lo que hizo Nabucodonosor? Se ha dicho sea de paso, pues como ninguno de los adivinos, nuevoceros y todo lo que usted se pueda imaginar de ese tiempo le pudo decir cuál era su sueño, pues dijo, pues a todos esos charlatanes, córtenles la cabeza y adiós Nicanor, como luego se dice. Y lo malo es que también ahí iban a marchar, andaba peligrando hasta el mismo Daniel. Pero Daniel le dice a uno de las personas del rey, dile al rey que yo quiero hablar con él acerca de este asunto. Y Dios le revela a Daniel el sueño de este hombre, de Nabu, y no solamente le revela qué fue lo que soñó, sino que le da la interpretación de este sueño. Y ese sueño fue el siguiente: Nabucodonosor ve una estatua muy grande, donde la cabeza era de oro sólido. Voy a ir desglosando ya de una vez y explicando. La cabeza de oro representaba al imperio babilónico, representaba al mismo Nabucodonosor. Otra parte del cuerpo de esta estatua eran el pecho y los brazos de plata, que ejemplificaban al imperio medo-persa que iban a suceder o que le iban a derrotar al imperio babilónico y se iban a poner o a imponer como el imperio reinante. Después de esto venía una tercer parte de la estatua de bronce que ejemplificaba o daba a entender o decía que era el imperio griego a través de Alejandro Magno, que derrotaría a su vez a los medo-persas. Y por último vendría un cuarto reino que era sólido como el hierro, y dice la Escritura textualmente, vendrá un cuarto reino sólido como el hierro, y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido.
y que su majestad vio mezclados, significan que este será un reino dividido. Ese cuarto reino era el reino romano, el imperio romano. En los días de estos reyes, fíjense lo que dice esta escritura, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido. Esto fue hablado proféticamente por Daniel desde el Antiguo Testamento. Jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. ¿De cuál reino creen que estaba hablando? Del reino de Dios. Y todavía continúa la escritura diciendo, tal es el sentido del sueño donde la roca se desprendía de una montaña, rocas que sin la intervención de nadie hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Vendría una roca a destruirlo todo. ¿Cómo conocemos a Jesucristo en este tiempo? Como la roca de nuestra salvación. Profetizado desde tiempos, con muchísimo tiempo de antelación, Jesucristo estaba profetizado para ser la roca. Él es la piedra angular. Él es la piedra angular donde está siendo edificado este reino de Dios, esta iglesia poderosa, donde dice la escritura que cada uno de nosotros somos piedras vivientes que nos vamos uniendo al cimiento sólido que es Jesucristo, y donde se está edificando la mayor edificación que puede existir, el mayor reino que puede existir, que es el reino de los cielos en esta tierra, el reino de Dios a través de sus hijos que somos cada uno de nosotros. Denle un aplauso al Señor. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Si bien es cierto que hemos interpretado que la roca a la cual hablaba en ese momento era la interpretación que Pedro había dado de que él era el Cristo, obviamente podemos entender que Jesucristo mismo también era la roca, que era la base y la fuerza fundamental de esto que está sucediendo. Esa roca llegó en el tiempo del Imperio Romano y llegó como un hombre anunciando el mensaje del reino de Dios, las buenas noticias, y dijo, el tiempo ha llegado. Primeramente lo comentó a sus discípulos, después a otros 70 probablemente. De ahí empezó a pasarse a multitudes y sus discípulos después de su muerte continuaron hablando de esto. Después de su muerte, resurrección, ascensión y coronación. Esto es algo que nunca será detenido y el avance del reino es inminente y cada vez vemos un progreso mayor y vemos mayores manifestaciones de gloria y vemos que esto está corriendo por todo el mundo y Dios está utilizando incluso en este tiempo las redes sociales para llegar a lugares que ni siquiera nos imaginamos. Dios tiene todo planificado, Dios tiene todo en control porque el reino de Dios está siendo establecido y jamás podrá ser derrotado por ninguna otra cosa. Seguido a esto, todavía para completar más el cuadro, el Espíritu Santo fue enviado en Pentecostés como un viento poderoso, equipando a la iglesia para determinar el final de los imperios y empoderando a la iglesia con un entrenador personal, con alguien que nos guía toda verdad, alguien que nos capacita, alguien que nos da todo lo que necesitamos para poder cumplir con ese propósito eterno que ha sido depositado en cada uno de nosotros. Cristo mismo se ha hecho uno con nosotros. Más poderoso es Él que cualquier otra cosa. Nosotros somos la manifestación visible de Cristo en esta tierra. Por eso la Escritura lo dice, debemos de creerlo, que la gloria de Dios será manifestada a través de sus hijos, porque es su misma gloria, es el mismo Cristo mostrándose a toda la humanidad a través de nosotros. Él dijo, las cosas que yo hice y aún mayores harán ustedes en mi nombre. ¿Quiénes las van a hacer? Nosotros, en su nombre. Es maravilloso poder entender estos pasajes al analizar que Jesucristo levantó personas de entre los muertos, resucitó muertos. Es maravilloso entender que una parte de las Escrituras dice que sanó a un manco. ¿Qué significaría esto? Que a esa persona o le faltaba la mano o parte de su brazo. Y si dice que lo sanó, ¿qué tuvo que haber pasado? En ese momento tuvo que crecer la parte que faltaba de su miembro.
¿Se imaginan estar viendo eso en ese momento? Y qué maravilloso es poder entender que dice la Escritura: las cosas que yo hice y aún mayores harán ustedes en mi nombre. No se me achicopalen, pero ¿cuántos de ustedes han orado por enfermos esta semana? Qué bueno, hay algunos. Pero ¿no creen ustedes, si la Escritura dice y el Padre nos dijo, impondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán? ¿No creen que deberíamos de estarlo haciendo más seguido? ¿No creen que deberíamos de empezar a manifestar ese reino maravilloso, el reino de los cielos aquí en la tierra? En cuanto nosotros podamos ir entendiendo, por eso Dios nos ha estado capacitando, por eso Dios nos ha estado haciendo entender la identidad que tenemos en Cristo, el Cristo que se está formando y desarrollándose dentro de nosotros. Por eso tenemos que entender todas estas cosas, porque el reino de Dios tiene que ser manifestado a través de cada uno de nosotros. Y cuando empecemos a entender esto realmente, entonces verdaderamente la naturaleza no tendrá que esperar más la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque entonces seremos una iglesia entendida, seremos hijos entendidos, sabiendo que el poder mismo que creó el cielo y la tierra y todo cuanto en ella hay, el universo completo, es el mismo poder que habita en ti, que habita en mí. Denle un aplauso al Señor. Este reino empezó a correr hacia todo el mundo. El libro de los Hechos dice que en un punto, cuando los apóstoles llegaban a una ciudad a predicar el evangelio, las personas se preocupaban porque estaban bajo el dominio romano y se preocupaban por lo que podría sucederles a ellos. Pero era un momento donde estas personas, literalmente la Escritura decía que eran quienes estaban trastornando al mundo. Tiene que llegar el momento y tendríamos que estar viviendo ya el momento donde la gente, cuando nos vean, digan: estos son los que están trastornando el mundo. Porque será innegable y será inevitable que puedan ver el poder de Jesucristo a través de nuestras vidas. Por la obra de Cristo y llenura del Espíritu Santo fuimos hechos embajadores de este reino. El evangelio empezó a difundirse por todas las naciones de la tierra. Llegó hasta Europa, hasta las Islas Británicas. Después el apóstol Tomás, el discípulo Tomás, llegó a los medas, a los persas, incluso a la India. Todo esto empezó a correr de manera extraordinaria. Tenemos que ser hijos entendidos, tenemos que empezar a poner en práctica lo que ya está en nosotros. Tenemos que empezar a manifestar la vida de Cristo en nosotros. Nuestro trabajo es que el reino siga avanzando. Las congregaciones que han entendido esto son verdaderamente embajadas del reino y lugares donde se sigue extendiendo el reino de Dios y centro de capacitación para todos aquellos que somos embajadores del reino. Estamos en una tierra extranjera estableciendo el reino de Dios, ya que no somos de este mundo, como lo dice la Escritura, pero estamos en él para el avance del reino de Dios. En Marcos 1:14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es una forma de que Él les está diciendo: dejen el sistema del mundo, dejen lo que hay en el mundo y entren a este reino, que es el reino, que es el que gobierna ahora en este momento. En Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. A eso hemos sido llamados. En el momento que naciste de nuevo, fuiste trasladado del dominio de las tinieblas al reino inconmovible del Señor. Jesús oró para que no nos sacara Dios de este mundo, sino que pudiéramos estar aquí para cumplir con el propósito al cual fuimos llamados, manifestarlo a Él en todo y en todos. Lucas 17:20 dice: los fariseos le preguntaban a Jesús cuándo llegaría el reino de Dios, y Él les responde que el reino de Dios no es algo que puedan ver, no se puede decir ahí está o está allá, el reino está entre vosotros. Y así es como inicia el reino de Dios cuando nosotros recibimos a Cristo. Pero esto empieza a avanzar de una manera progresiva y empezamos a inundar toda la tierra a través de Jesucristo
manifestándose en la vida de cada uno de nosotros. El reino, y con esto concluimos, inició pequeño, pero sigue creciendo de manera explosiva. Cuando alguien entra al reino aceptando a Cristo, establecemos una expresión del reino y de Cristo mismo a quienes nos rodea. Puede empezar contigo, pero seguirá creciendo a través de ti. El reino de Dios es el gobierno de Dios. Donde quiera que Dios es rey, su reino está ahí. Puede empezar en las vidas individualmente y cambia nuestro panorama, nuestra visión, nuestra moral, nuestro carácter y nuestro comportamiento. Si estas cosas no están sucediendo en tu vida, replantéate si verdaderamente Jesucristo es Rey de tu vida. Y sigue creciendo hasta llegar a nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras acciones y al mundo mismo. Es la forma de vida de Dios en su reino, que está siendo extendida a través de nosotros y que está destinada a conquistar cualquier otra idea, mientras que la tierra es totalmente llena de su reino. Es espiritual, personal, moral, ideológico, político, global y universal. Su reino continuará avanzando hasta que su voluntad sea completamente hecha en la tierra, así como lo es en el cielo. Dele un aplauso al Señor. Y yo quiero decirle que no se desespere. Aún y cuando haya cosas que tienen que ser manifestadas aún en tu propia vida, sigue adelante, sigue hacia el frente. La victoria te ha sido dada ya. Hay situaciones que son temporales, hay situaciones que son necesarias para que podamos crecer, para que podamos madurar, para que incluso Dios pueda saber con quiénes verdaderamente cuenta, quiénes son de los que no se rajan, quiénes son de los que no se hacen para atrás, quiénes están firmes en el avance del reino, quiénes están comprometidos al avance del reino a través de sus vidas. Yo declaro que todo lo que tú hagas prospera en el nombre de Jesucristo. Yo declaro que todo lo que pisa la planta de tus pies te es entregado. Yo declaro que donde tú estableces tu presencia y donde tú estableces la vida de Cristo a través de ti, el gobierno de Dios es manifestado y el reino de Dios es manifestado. Yo declaro que eres un hijo de Dios poderoso, que las cosas que has visto no son nada comparadas a las que verás, cosas que ojos no han visto, ni oído han oído, ni que han subido al corazón de los hombres, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Todo lo que estás viendo es temporal, lo que estás sufriendo es temporal. No te desesperes, esos son piedras en el camino, pero la victoria te ha sido entregada ya en Cristo Jesús. Y todo lo que hagas le dará gloria a Dios y la gente podrá ver la gloria de Dios a través de tu vida y el reino de Dios a través de tu vida. Dale un aplauso al Señor. Y con esto hemos terminado. El reino de Dios está avanzando. Que pasen muy buenas tardes y que tengan muy buen provecho.